Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Rodríguez Tornquist y voy a presentarles algunas ideas en materia de desafíos y oportunidades con respecto al sector transporte en relación al desarrollo sostenible. La idea es ver un poco la definición y los principales aspectos que abarca el sector transporte para tener una idea más clara sobre el sector, qué aspectos refieren a la sostenibilidad del sector en materia de objetivos extrasectoriales del sector transporte que son considerados en diversos planes de transporte en el mundo y cuáles son las relaciones específicamente de la Agenda 2030, la acción climática, con el sector transporte. Después vamos a ver algunos nuevos abordajes posibles para la promoción del transporte sostenible y algunos desafíos y oportunidades que se presentan. Y por último, vamos a hacer algunas reflexiones finales con algunos comentarios de una agenda posible de actuación para poner en marcha estos conceptos que vamos a ver. Si les parece, entonces, comenzamos con la definición del sector transporte, que en primer lugar se define como la actividad de trasladar en el espacio del punto A al punto B a una persona o a un bien. La definición clásica también habla de el transporte como una demanda derivada, porque básicamente es una demanda que se genera a partir de otras demandas, porque nadie se desplaza como fin en sí mismo, sino para poder satisfacer alguna otra necesidad, tal como acceso al trabajo, salud, esparcimiento, u cualquier otra necesidad humana. Pero principalmente es una actividad humana porque el sector transporte tiene su origen en las necesidades humanas de desplazamiento. En términos de segmentos, lo que podemos hacer es una conceptualización posible en función del tipo de demanda, que son las filas, que tiene distinta naturaleza en función si es transporte de pasajeros o de cargas, y en cuanto a la escala de flujos, que son las columnas, si se refiere a flujos urbanos, interurbanos o internacionales. Lo que podemos ver dentro de cada uno de estos segmentos, supónganse en términos de pasajeros urbanos, es que hay distintos modos para poder brindar ese servicio de transporte, que pueden ser automóviles particulares, taxis, bicicletas, peatones, subterráneos, trenes, etc. Particularmente en lo que refiere a la agenda del transporte urbano actual, lo que vemos es una problematización bien marcada en los últimos 30, 40 años, que quizás se acentuó en la última década. Y esto se debe a que principalmente lo que prepondera es el paradigma de un modelo de movilidad de posguerra. Todos crecimos viendo películas en las que cada uno de los protagonistas tenía un automóvil, y si ese automóvil era muy grande y que tenía motor bien contaminante y consumidor, mayor era el estatus del protagonista. Y lo que veíamos era que el modelo del American Way of Life llevaba a un modelo de hipermovilidad basado en el transporte con uso de automóvil particular. La cuestión referida a la propiedad del automóvil también tenía una relación muy directa con el estatus social, sigue teniendo, con el estatus social, con el consumo, y es visto como un signo de éxito. Y eso nos llevó a que de la Segunda Guerra Mundial para acá, que ha sido básicamente la época en la que se han estructurado nuestras ciudades, todas las ciudades se han desarrollado en un ambiente urbano pro automóvil. Cerca del 85% de nuestro espacio lo destinamos al automóvil, tanto para circulación como para estacionamiento. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es priorizar el uso del espacio público para mover autos o vehículos en vez de mover personas. Como resultado de todo esto, lo que tenemos, lejos de tener una movilidad sostenible y orientada a la calidad de vida del ser humano, son altos niveles de congestión, de contaminación, alta accidentalidad, una fuerte afectación de la calidad y el uso de los espacios públicos, una percepción social negativa del uso del transporte público, donde tenemos una fuerte segregación entre aquellos que tienen automóvil particular y aquellos que se mueven en el transporte público. El transporte público en general carece de la visión desde la perspectiva del pasajero, tanto para el diseño como para el planeamiento, la gestión y el control
del sector, y casi todos los sistemas de transporte en América Latina se caracterizan por ser bastante maltratadores del pasajero, ¿no? Cuando uno tiene que entrar al subterráneo en hora pico a la mañana o a un sistema de transporte, puede ser el Transmilenio de Bogotá, el subte en la ciudad de Buenos Aires o cualquier otro medio de transporte masivo en América Latina, tiene que dejar la dignidad a la entrada del sistema y la tiene que recoger amablemente con una sonrisa cuando sale, luego de haber pasado una cantidad de vejaciones bastante complicadas. Lo que vemos básicamente es que este modelo de seguir tirando en la calle cientos de miles de automóviles ya no resulta conveniente y ante todo no contribuye a la mejora de la calidad de vida y en muchos casos resulta hasta ineficiente desde el punto de vista de la administración económica, porque tener un automóvil particular es un tremendo mal negocio. Después nos vamos a referir un poco sobre eso. En materia de desarrollo y ODS, revisando las metas específicas, vemos que hay 5 ODS que tienen metas relacionadas al sector transporte. El ODS 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Vemos que la meta 3.6 apunta a reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico. El ODS 7, que habla de garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna, plantea una meta específica de duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética, donde el sector transporte, siendo responsable del 30% aproximadamente del consumo del sector energía en América Latina, y con el 15% de las emisiones de gas a efecto invernadero, es un sector que presenta interesantes oportunidades en ese sentido. El ODS 9, que habla de infraestructuras sostenibles, nos invita a pensar cómo hacer más sostenibles y más resilientes nuestras infraestructuras, donde las de transporte, aquellas infraestructuras como puertos, autopistas, vías ferroviarias, aeropuertos y demás, son infraestructuras críticas para el desarrollo. El ODS 11 habla de que es importante lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Entonces, la meta 11.2 habla de metas específicas relacionadas a brindar mejora en cobertura y acceso a sistemas de transporte público y a mejorar también la seguridad vial. Y el ODS 12, por último, que es uno de los ODS más transversales en materia de consumo y producción sostenible, habla de la necesidad de racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, cuyo principal destinatario es el sector transporte también. Así que vemos que es una agenda bastante relacionada, muy cercana, y que el sector transporte tiene muchos desafíos y oportunidades interesantes para la promoción del desarrollo sostenible. Para ver específicamente de qué hablamos, ya no desde la visión de los ODS, sino de la visión del sector transporte, hace un par de años, en 2016, desde la Universidad de San Martín, del Instituto de Transporte, hicimos un estudio sobre cómo planifica el sector transporte 27 países de todo el mundo. Y de la revisión de 27 planes de transporte, principalmente de países desarrollados, pero también de países de la región, lo que identificamos es que hay 6 aspectos, 6 temas que son considerados al momento de pensar la sostenibilidad del sector transporte. Ya no la relación del desarrollo sostenible con el transporte, sino del transporte con el desarrollo sostenible. El primero de esos temas, que está en casi todos los planes de transporte de los últimos 3 años, es el referente al cambio climático, donde el sector transporte encuentra un desafío importante en materia de mitigación, cómo hacer para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas a la actividad del sector. El segundo, con respecto a la adaptación, que tiene que ver cómo adaptar y fortalecer la resiliencia, la infraestructura de transporte ante la mayor recurrencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos. Y la tercera es la resiliencia, o sea, cómo hacer que el sistema de transporte se recupere rápidamente luego de estos fenómenos climáticos extremos, y cómo el sector transporte también cumple un rol fundamental al momento de hacer frente a la gestión de desastres. Cómo refuncionalizar las vías de transporte para poder proveer de alimento,
de comida, de agua, y poder restablecer el contacto con aquellas áreas que quedan desconectadas luego de estos fenómenos. El segundo aspecto refiere a la contaminación, o sea, en cómo reducir en el sector transporte la contaminación aérea, acústica, del suelo y acuática. El tercero hace referencia a que un transporte sostenible solamente es un transporte que puede ser más seguro, y ahí hay dos aspectos principalmente, ¿no? La seguridad vial, claramente, que es uno de los principales factores de muertes en el mundo, y por otro, la seguridad operativa, la seguridad de los ferrocarriles, la seguridad aérea y la seguridad de todos los otros modos de transporte que no son carreteros, pero que tienen también una incidencia importante en materia de siniestros. El cuarto de los temas tiene que ver con la relación del uso del transporte con la habitabilidad. La habitabilidad entendida como un hábitat más saludable para la vida en los asentamientos urbanos. Y ahí hay dos aspectos fundamentales. Uno, la relación del transporte con el planeamiento de uso de suelo, como dos caras de la misma moneda. El transporte es el factor principal de estructuración del territorio. Y el segundo, con respecto al transporte y la congestión, ¿no? La agenda relacionada a las enormes pérdidas de tiempo relacionadas a la congestión por este modelo de hipermovilidad basado en uso de automóviles particulares, que particularmente por una cuestión de escasez de espacio hace que se pierda mucho tiempo y por ende mucho dinero. El quinto aspecto, no en orden, sino quizás uno de los más importantes, es el referido al sistema de transporte como un factor fundamental para la inclusión social. Y ahí vemos dos agendas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la accesibilidad en términos de la cobertura de los sistemas de transporte público para poder llegar a aquellos asentamientos humanos que requieren o que demandan acceso a movilidad, y la asequibilidad en el sentido que estos sistemas sean no solamente accesibles en términos de cobertura, sino que sean asequibles, o sea que el pasajero pueda acceder al pago de esa tarifa. Y a eso también nos lleva a la discusión económica, o sea, la definición tarifaria, ¿no? La necesidad de repensar los modelos de subsidios, donde generalmente lo que tenemos son esquemas de subsidios más orientados a subsidiar a la oferta, o sea, pagarle a las empresas para que brinden servicios, y una tendencia más hacia, una necesaria tendencia hacia subsidiar la demanda, o sea, subsidiar realmente al pasajero que no puede pagar para evitar los errores de exclusión e inclusión que puede haber en la política de subsidios. De exclusión serían los errores de dejar gente afuera que necesita el subsidio y que no puede acceder, y de inclusión, por el contrario, es cuando uno subsidia a la oferta, está subsidiando a un montón de gente que incluye en esa política de subsidios que en realidad no la necesita. Y el otro aspecto refiere principalmente al sector transporte como un instrumento fundamental para la promoción de la equidad. El último de los factores que es considerado en el planeamiento del sector es el referente a la energía. Por un lado, la promoción de la eficiencia energética en el sector transporte es un imperativo en todos los sectores, principalmente porque eso también genera costos en el erario público por importación de energía o por impuestos o por costos relacionados a la explotación hidrocarburífera y al despacho de esos combustibles. Y un objetivo más de seguridad nacional, un objetivo más de orden superior que responde a la seguridad energética, ¿no? Cómo asegurar el aprovisionamiento de acceso a recursos energéticos por parte de los países. En función de estos problemas y de estas oportunidades que vemos, hay algunas notas que entendemos que pueden ser consideradas al momento de pensar estos nuevos desafíos, ¿no? Para promover ciudades humanas y sustentables. El primero es el repensar el sector transporte ya con una agenda más territorial que sectorial. O sea, pensando el territorio, pensando las poblaciones, pensando las necesidades de la gente que tenemos que servir y no necesariamente con una visión de mercado que apunte solamente a recuperar la inversión y generar ganancia a partir de brindar el servicio.
Obviamente esto requiere la integración del planeamiento de uso del suelo y de la movilidad y una utilización eficiente de los recursos de los instrumentos de política pública. Pensar adecuadamente cómo generar mejores sistemas de planeamiento, mejores marcos regulatorios, mejores esquemas de incentivos económicos, mejorar la información del sector para poder tener mejor diagnóstico y poder planificar mejor y ordenar mejor los servicios a las necesidades de la gente, y hacer un uso adecuado de tecnologías para satisfacer cada demanda de movilidad de acuerdo a los planes de uso del suelo de cada ciudad. Un factor fundamental es la recuperación del uso del espacio público, otorgando nuevamente la prioridad del espacio público al transporte de peatones o de transporte no motorizado, y en vez de brindar prioridad en el espacio público a los vehículos, tanto sea para transporte como para estacionamiento. Y un punto fundamental es, obviamente, el abordaje integral de políticas de movilidad, pensando en cómo integrar las agendas, estos 6 aspectos que les hablaba recién: la equidad, la seguridad, la contaminación, el cambio climático, la mejora de la calidad de vida, cómo integrarlos y cómo hacer que el sector transporte pueda también balancear objetivos y pueda promover un desarrollo humano integral y sostenible. Y para esto la participación pública es clave, porque generalmente las infraestructuras del sector transporte requieren bolsillos generosos que demandan planificaciones de largo plazo. Una obra ferroviaria, una obra de un subterráneo puede llevar hasta décadas en su desarrollo y requiere consensos públicos adecuados para poder sostener esa decisión a lo largo del tiempo. Un tema central es el uso del espacio público para el transporte urbano, ¿no? Entonces, este gráfico nos muestra, es un gráfico hecho por ITDP y Espacio, que es una excelente organización colombiana que trabaja en estos temas, que nos muestra un poco el consumo de espacio público, medido en metros cuadrados, por cada modo de transporte. Si yo voy solo en un automóvil particular, consumo aproximadamente 60 metros cuadrados de espacio público para poder trasladar, mientras que si voy a pie, consumo menos de 1 metro cuadrado. En una bicicleta son más o menos 4 metros cuadrados, al igual que, si vemos a la derecha del gráfico, un sistema de transporte público de alta densidad como un BRT, que me permite movilizarme consumiendo entre 4 y 12 metros cuadrados. Básicamente lo que vemos acá es una fuerte inequidad generada por el uso del automóvil particular y una interesante oportunidad en promover el uso de transporte público de calidad y masivo para poder mejorar el uso del espacio público para la movilidad. Mirando hacia adelante, lo que se ve también es, en una agenda ya no tan futurista, sino que se empieza a acercar mucho en nuestras ciudades latinoamericanas, es lo que se llama las 3 revoluciones de la movilidad, o los modelos de movilidad como servicio, que se basan principalmente en la nueva disponibilidad de los beneficios que nos presentan los avances de la tecnología de información y comunicación, que por medio de uso de Big Data y los nuevos desarrollos de vehículos autónomos empiezan a presentar opciones posibles o futuros posibles y cercanos de servicios de vehículos autónomos para brindar para satisfacer demandas de movilidad urbana. La segunda tendencia es la de la economía colaborativa, que ya apunta a numerosos servicios de transporte, de uso de vehículos compartidos que empiezan a expandirse en la región, y sistemas colaborativos como Uber, Lyft y demás, que si bien suelen ser bastante controversiales en su inserción en las ciudades latinoamericanas y en casi todas las ciudades en las que han desembarcado, presentan interesantes oportunidades en materia de promoción de transporte más sostenible, porque aumenta la utilización de los vehículos y eso genera
algunos beneficios, no tanto solamente en la calidad del servicio, sino también en la transitabilidad de nuestras ciudades. Y la tercera tendencia, que viene pisando fuerte en la región, principalmente a partir de los últimos 2 o 3 años, es el de la electrificación de las motorizaciones en los vehículos. Estas 3 agendas pueden presentar, cuando tienden a confluir, interesantes oportunidades para poder descarbonizar la economía, para poder reducir la cantidad de vehículos que hay transitando en la calle, y también ponen en evidencia una necesidad de repensar el modelo de propiedad de los vehículos, donde muchas automotrices ya están pensando que el futuro de la movilidad o el futuro del sector automotriz tiene que ver más con vender kilómetros que con vender automóviles. Todas las automotrices están pensando para los próximos 5 a 15 años expandir sus servicios de vehículos compartidos, no ya apuntando a vender automóviles a los particulares porque resultan un tremendo mal negocio. Cualquiera que tenga un automóvil particular, si se pone a hacer cuentas en una planilla simple Excel y ve cuánto cuesta comprar el vehículo, mantenerlo, pagar las multas, mantenimiento, algún arreglo, patente, seguro y el costo del combustible, sin contar las externalidades generadas como la afectación de la red vial, contaminación y demás, bueno, empieza a sacar números y empieza a ver que el costo por kilómetro de uso de un automóvil particular en la ciudad latinoamericana está entre los 40 y $1, 40 centavos y $1 por kilómetro, y lo que se espera es que los servicios de movilidad como servicio puedan satisfacer demanda a un costo entre 20 y 35 centavos de dólar. Entonces, algunas de estas tendencias empiezan a permear fuertemente en la región y quizás hay que prestar atención a este esquema en el futuro cercano, que no está exento de controversias y de asuntos que hay que considerar. Cuando hablamos de TICs y uso de Big Data, tenemos que pensar Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora. Bien. En materia de uso de Big Data, también tenemos que considerar que estas tendencias presentan algunas controversias o algunos asuntos atendibles que merecen un análisis adecuado con respecto a la privacidad. El uso de Big Data para reconocer patrones de transporte y para entender cómo funcionan la movilidad en nuestras ciudades y su uso para poder establecer diagnósticos y diseñar nuevos servicios, representa un desafío en materia de privacidad de las personas. En materia de automatización, si bien hoy no hay barreras tecnológicas para brindar servicios por medio de vehículos autónomos, hay algunos aspectos relacionados al empleo, al trabajo humano, que requieren alguna consideración, porque, por citar un caso, en la Argentina, el 5% de la población económicamente activa se relaciona al sector transporte, de modo que pensar en modelos de automatización del sector puede generar impactos importantes en materia de trabajo. En la economía colaborativa, particularmente sistemas como Uber y Zipcar, lo que vemos es que en las más de 600 ciudades en que ha desembarcado se presentan diversos desafíos en materia de marco regulatorio. Y cuando hablamos de vehículos eléctricos también, uno de los principales temas que aparecen son los referidos al aprovisionamiento, no tanto con respecto al despliegue de infraestructuras para carga, sino también sobre la composición de la matriz energética, que muchas veces no es limpia, dependiendo principalmente de consumo de hidrocarburos, y eso requiere la consideración adecuada de cómo repensar el sector eléctrico en función, el sector energético en función de planificar un sistema de transporte de mayor cantidad de vehículos eléctricos.
Claves para poder pensar esto y cómo llevar adelante. En primer lugar, la visión y el liderazgo político. Nos guste o no nos guste, la política es el arte que nos permite y la actividad que nos permite transformar la realidad. Y en todas las ciudades en las que se han llevado a cabo cambios transformacionales en los sistemas de transporte y cambios urbanos de profundidad, ha precedido una visión y un liderazgo político que se ha animado a generar estos cambios. Lo importante es que todas las ciudades que se han animado a dar estos cambios han generado mejoras concretas y han permitido una construcción política importante para aquellos líderes que lo han impulsado. En segundo lugar, son necesarias instituciones sólidas y políticas de innovación, instituciones que estén en condiciones de repensarse, de innovar y de establecer sistemas adecuados de planificación, de monitoreo y de evaluación de esas políticas públicas para poder promover procesos de mejora permanente e ir realizando los ajustes que sean necesarios a partir de la implementación de estos nuevos enfoques. La participación ciudadana es clave, como decíamos, porque se requiere de participación ciudadana para poder sostener en el tiempo esta decisión política y no tiene que responder solamente al liderazgo del líder político a cargo de la administración de turno, sino que tiene que responder a consensos ciudadanos de largo plazo. Y principalmente la mejora del espacio público para una mejor calidad de vida es un factor fundamental que es demandado en todas las ciudades y que siempre es bienvenida y debe ser uno de los objetivos a perseguir. Para la promoción ya más concreta de cómo se lleva adelante esto en las ciudades latinoamericanas, así como en el resto del mundo, el nuevo paradigma es el que se llama evitar, cambiar, mejorar. El evitar refiere a que el mejor viaje es el viaje no realizado y hay muchas formas de evitar la necesidad de viajar. Una de ellas son las políticas de trabajo desde las viviendas, la desconcentración administrativa que hace que yo pueda tener una oficina para realizar trámites en mi barrio en vez de tener que irme a la zona céntrica, o los nuevos instrumentos que nos brinda las tecnologías de información y comunicación que permiten que uno pueda realizar trámites de manera remota. El segundo tiene que ver con cambio de transporte particular a modos públicos o hacia modos no motorizados o de modos públicos menos eficientes a modos más eficientes, lo cual permite reducir consumo energético, reducir consumo de espacio público y otros factores asociados también a la movilidad. Y el tercero tiene que ver con mejorar el desempeño de los vehículos individuales y el transporte público. Si tengo un vehículo B12, pasar a un 4 en línea, porque es un poco más económico, y si puedo pasar a un vehículo eléctrico, y lo mismo en el transporte público o el transporte de cargas. Hay diversas mejoras que se pueden introducir, algunas son simplemente de buenas prácticas y otras requieren adopción de nuevas tecnologías, que pueden permitirnos un salto a economías de bajo carbono que nos pueden brindar nuevas oportunidades para promover el transporte sostenible en la región. Bien, para ir para adelante, ¿cuáles son los pasos propuestos para poder llevar estas ideas a la acción? En primer lugar, la concientización. Esto que están haciendo ustedes de tomarse tiempo para formarse, para entender la política referida a los ODS, cuáles son los desafíos que se presentan y demás, es el primer paso, el interesarse y el entender que no sabemos cómo es el desarrollo sostenible, pero entendemos que así como estamos yendo no es. El camino que estamos siguiendo actualmente requiere un replanteo, una transformación del modo en el que estamos haciendo las cosas, entonces el primer paso es sin duda el que están dando ustedes, que es formarse y concientizarse sobre el tema. El segundo tiene que ver con promover una planificación estratégica y entender adecuadamente los desafíos. Pensar entre todos, tener espacios para tener diálogo, para pensar juntos cuáles son las notas de las ciudades deseables, lo que a nosotros nos gustaría en materia de en qué ciudad queremos vivir, y sacarnos un poco esta idea de que todas las ciudades tienen que ser iguales o que tienen que copiar tal ciudad norteamericana o tal ciudad europea,
para entender cuáles son las características culturales de nuestro territorio, de nuestra ciudad, y cuáles son esos factores que queremos valorizar. Y básicamente cómo ponernos de acuerdo para tener ciudades más vivibles, más humanas y más a la medida de la gente que vive en ellas. Para esta planificación es necesario alinear las políticas urbanas y las políticas de transporte a la Estrategia Nacional de Desarrollo, entender qué país queremos ser y qué ciudad queremos, y qué región queremos ser, con lo cual el diálogo es fundamental. Necesitamos adoptar una visión integral y de largo plazo, porque ninguno de estos problemas que identificamos, que surgieron principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que se acentuaron en la década del 70 y que llegaron quizás a su colapso a inicios de este siglo, se solucionan ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8 años. Requieren una visión integral y una acción coordinada de largo plazo. El tercero tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. Necesitamos más cuadros técnicos, necesitamos más gente capacitada para entender esta agenda y para poder llevarla adelante e implementarla. Y esto nos conecta con el ODS 17, que tiene que ver no solamente con la generación de alianzas, sino también con el fortalecimiento de capacidades para poder tener equipos de profesionales, equipos de gente en capacidades de llevar adelante estos procesos. Y hacemos nuevamente referencia a la necesidad de la participación pública, que todas estas decisiones se discutan primero en ámbitos técnicos, luego en ámbitos políticos, y que luego se den en discusiones, en discusión pública y luego en discusiones políticas que plasmen estas decisiones en decisiones de política pública de largo plazo y que permitan ordenar el accionar colectivo en pos de mejorar el desarrollo sostenible y mejorar la sostenibilidad del sector transporte. Dicho esto, la idea fue presentar algunas nociones básicas sobre el transporte en su relación con el desarrollo sostenible, algunas posibilidades para llevarlo adelante, para abordarlo, y algunas notas para compartir con ustedes en base a la experiencia de la región y en base a las nuevas tendencias en el mundo. Básicamente, queremos que se queden con muchas preguntas. Hay mucha información online, pueden investigar y acceder hay muchos cursos virtuales específicos sobre el tema. Les dejo también mi correo electrónico y con gusto quedo a disposición para lo que podamos asistirlos u orientarlos en la mejora del conocimiento de un sector tan importante como el sector transporte para las actividades humanas. Muchas gracias y espero que disfruten el resto del curso.